que están aquí y no en otro lugar. Una vez escuché a un pastor que decía que en un domingo que qué bueno que estaban aquí porque no sabía cuándo iba a ser el rapto y quizá está en otro lado, ¿no? Bueno, pues no sé cuántas personas ha sido de bendición esta serie que comenzó el pastor la semana pasada. A mí me voló la cabeza la semana pasada, o sea, a lo mejor cosas como muy que damos por sentado, ¿no? De quién es Dios, de qué es lo que Él hace. A lo mejor gente como nosotros que lo conocemos de mucho tiempo o creemos conocerlo, y cuando nos muestran realmente quién es, pues es como una confrontación, ¿no? Con una enseñanza de anteriormente, o como nosotros lo percibimos, a como realmente Él mismo se revela, ¿no? Como dice el video, Él mismo revela sus secretos, Él mismo revela quién es, y conforme ha pasado el tiempo, se ha ido revelando. Me siento como en una cajita. Se escucha muy raro aquí. Bueno, la semana pasada hablamos pues de quién es Dios, ¿no? Su origen, su esencia. Y esta semana vamos a hablar de otro tema. Es el segundo capítulo, por decirlo de alguna manera. Y me gustaría comenzar orando, como siempre. No sé si puedan inclinar su rostro. Señor, te damos gracias, Padre, por este día. Señor, te damos gracias por esta mañana, Señor. Te damos gracias porque tú estás en control y porque tú eres Dios. Gracias, Padre, por cada uno de mis hermanos que están aquí presentes, y los que no están aquí también te damos gracias. Por los que nos ven por Facebook, Señor, o en YouTube, Dios, te damos gracias, Señor. Te pido, Padre, que tú pongas tus palabras en mi boca, Señor. Yo no soy digno, Padre, pero a ti te plació, Señor. Te pido que quites cualquier sabiduría de Alex y pongas completamente tu sabiduría, Padre. En el nombre de Cristo Jesús, amén. Pues bueno, la semana pasada fue una serie, o iniciamos con esta serie que la verdad para mí me daba un poquito de miedo, de espanto, no sé, cuando estaba hablando Tony que íbamos a hacer esta serie de Descubriendo Dios y todo eso, dije, pues se me hace como muy difícil, ¿no? O sea, describir a Dios para mí es algo sumamente, Dios es algo muy grande para mi vida, y yo algo tan insignificante describir o tratar de describir el Dios es bien difícil. A mí me da mucho pánico. Creo que Anthony lo hizo muy bien la semana pasada, y bueno, esta semana vamos a hablar del segundo punto. Ya supimos, ¿no? quién es Dios, su esencia. Nos dio buenos ejemplos de todo esto, ¿no? Y esta parte se llama la inmutabilidad de Dios, o Dios no cambia, como quieran entenderlo, como quieran apuntarlo. Y bueno, la semana pasada hablamos, o Anthony habló en Éxodo 3:14, donde le habla a Dios a Moisés, y Dios, haciendo paráfrasis de esto, le dice: yo soy el que soy. Y pues bueno, si tú vas con alguien y te presentas y le dices yo soy el que soy, pues te va a sacar mucho de onda, ¿no? Pero ya cuando entendemos el concepto de ser, de estar, como nos lo explicó muy bien la semana pasada, podemos entender que Dios es porque Él por sí mismo es. Y a lo mejor es como un juego de palabras medio complejo, medio abstracto, pero pues no se trata de que lo entendamos, simplemente que lo creamos, que Él es Dios. Y bueno, eso realmente fue muy bueno la semana pasada. También pudimos ver que Dios es el único que por sí mismo puede ser, y Dios no tiene principio ni fin. También en Salmos 92 hace alusión David de que antes de que naciesen los montes y formase la tierra y el mundo, desde el siglo y hasta el siglo tú eres Dios. O sea, David aquí está diciendo desde el siglo hasta el siglo, está diciendo desde el inicio hasta el fin Dios es Dios. Y esto es sumamente interesante, cómo desde hace décadas y décadas Dios se ha ido revelando, ha ido mostrándose a las personas para hacer entender que Él no tiene principio y Él no tiene fin. Y esto me encanta, y a lo mejor nosotros, como comencé en un inicio diciendo, lo tenemos por sentado, ¿no? Tenemos por sentado quién es Dios, pero
¿realmente le conocemos? ¿Realmente sabemos qué es lo que Él quiere, qué es lo que Él va a hacer? ¿Realmente tenemos esa idea clara? Y bueno, como les dije, en esta mañana vamos a hablar de la inmutabilidad de Dios y creo que para entender que Dios no cambia y que Dios es el mismo, creo que debemos de primero conocer o ver la postura que el hombre tiene actualmente. Actualmente nosotros como seres humanos, ¿qué postura tenemos? La semana pasada, Pastor nos pudo dar alusión a que nosotros somos en constante cambio, que nosotros no somos, sino que somos un constante cambio. No me acuerdo cuál fue el adjetivo que realmente usó, pero se refería a que nosotros no somos en el hecho de que no tenemos nosotros sí tenemos un inicio y Dios no lo tiene. Nosotros tenemos un inicio y un fin y se acabó, ¿no? Entonces, actualmente en la humanidad podemos ver que a lo largo de nuestra historia han cambiado las cosas. Nuestra nación no siempre se llamó México. Tuvieron que morir personas, tuvieron que vivir personas, tuvieron que hacer cosas estas personas para que pudiéramos hoy estar aquí, ¿no? Para que pudiéramos decir que somos México. No sé, la tecnología ha cambiado mucho últimamente. Antes no nos comunicábamos con un celular, nos comunicábamos quizá por cartas. Bueno, no me tocó, pero es un decir, ¿no? Nos comunicábamos de diversas maneras. La comunicación, todo está en constante cambio y eso es abrumador. Yo a veces quisiera, hago el comentario con las personas cercanas a mí, que digo, quisiera detener el tiempo. No sé si a ustedes les ha pasado. O sea, quisiera que todo parara un momento y poderme dar un respiro, por esto mismo de que todo está en constante cambio y es nuestra naturaleza. Y conocer y darnos cuenta que nosotros somos seres humanos y los seres humanos necesitamos del cambio. Esto es muy importante porque ¿cómo vamos a querer conocer a un Dios que es inmutable? Un Dios que no cambia si nosotros cambiamos todo el tiempo. Y aquí es como donde dice, ¿no? Vulgarmente, la puerca torció el rabo. Nosotros cambiamos y quizá en un aspecto más global, en un aspecto, como les digo, en la tecnología, en el mundo, tenemos un presidente durante 6 años, después de 6 años viene otro, y va a venir otro, y hasta que no sé qué vaya a pasar en nuestro país, hablando de aquí. Pero hablando quizá ya en un aspecto más íntimo, más personal, nosotros también cambiamos. Cuando estaba estudiando esto, me estaba recordando, digo, como seres humanos, yo cuando tenía 15 años, si me hubieran visto cómo me vestía en aquel entonces, hasta yo mismo me doy risa, ¿no? O sea, todos somos así. Yo digo, o veo fotos de mis papás o de mis abuelitos, ¿cómo rayos se podían poner esa ropa? Y yo creo que Alex o mis nietos van a verme y van a decir, ¿cómo mi abuelo se podía vestir así, con pantalones así, o se podía peinar así? No sé. O sea, las cosas van cambiando de esa manera, pero también cambian nuestras actitudes. Nosotros cambiamos, hoy queremos, mañana odiamos, al ratito estamos felices, y etcétera, etcétera. O sea, somos muy volubles, somos constantes en ese cambio y creo que es lo único constante que tenemos, ¿no? Por naturaleza. A lo mejor hace 10 años tú tenías unos amigos y hoy tienes unos nuevos amigos. A lo mejor tú tenías un novio o una novia y hoy ya tienes otro. Y son temas que a lo mejor ya no quieras tocar, ¿no? Pero las cosas han ido cambiando y estos cambios han afectado tanto a nuestra persona, positiva y a veces negativamente, pero al final de cuentas es lo que somos actualmente. O sea, si puedes ver a este Alex, fue porque el Alex de atrás no era ni la mitad de lo que soy ahora, o era un poco más, o era menor, no sé. Todo esto ha ido pasando con el tiempo y esa es la cuestión del ser humano y del mundo en general, de que no estamos estáticos. En resumen, no estamos en paz, estamos queriendo cambiar. Y cuando vemos y entendemos esto de la naturaleza del ser humano, hay un aspecto muy importante o algo que me da mucha curiosidad. Queremos entender a Dios como cristianos, pero cuando queremos acercarnos o entender a Dios como cristianos, queremos traerlo a nuestro nivel para poderlo entender. Entonces,
queremos que Dios cambie. Queremos por naturaleza, y no digo que tengamos un espíritu anticristo o algo así, no me lo tomen a mal, sino que es natural, nuestra mente está limitada a entender, nuestro razonamiento está limitado a entender lo que hay en este mundo. Y cuando nos hablan de un Dios supremo, de un Dios todopoderoso, de un Dios que es así, pues obviamente lo vamos a querer encasillar en nuestra cabeza y en lo que nosotros entendemos. Y esto ha traído muchos problemas actualmente en la iglesia cristiana y en el mundo y con la gente. Hoy puedo escuchar a cristianos decir: Dios ya no me ama, Dios ya no va a cumplir su propósito en mi vida porque pasó esto, porque me casé con tal persona, o no me casé con tal persona, o porque no tengo hijos, o porque estoy solo, no sé. Creemos que Dios se sujeta a nuestros cambios, cuando en realidad Dios es Dios. Y no va a dejar de ser Dios porque nosotros pasemos miles de cosas o seamos tan volubles, ¿no? Y Dios no busca la gloria, Dios no busca el poder, Dios no busca la paz, Dios no busca la majestad, Dios no busca autoridad, porque Dios es la gloria, Dios es la paz, Dios es el poder, Dios es el poder, y siempre va a ser, y siempre ha sido, y siempre fue así. Entonces es increíble cuando podemos entender esta parte. Si entendemos que nosotros somos tan volátiles, pero entendemos que tenemos un Dios tan sólido, tan fuerte, tan inmutable, entenderíamos cuál es nuestra verdadera personalidad, nuestro verdadero objetivo, nuestro verdadero futuro y propósito en este mundo. Entonces, pues bueno, ya dando un poquito de contexto, qué es lo que somos nosotros, me gustaría ir entrando ya en la palabra, ¿no? En quién es un Dios inmutable, y busqué algunas definiciones de qué es inmutable. A mí me suena como película de ciencia ficción, inmutable o algo así, ¿no? La palabra inmutable proviene del griego, no me juzguen mi pronunciación, dice aparabatos y ametsadetsetos. Parecen trabalenguas, pero bueno, son estas dos palabras en griego que conjugadas y por el tiempo ha pasado y es inmutable, ¿no? Ahorita lo tenemos ya digerido y esa es la palabra, ¿no? Pero tiene un origen, y estas dos palabras, por ejemplo, aparabatos aparece en Hebreos 7:24, y aquí está hablando, dice, voy a leer este pequeño versículo donde está, dice, mas por cuanto permanece para siempre, tiene un sacerdocio inmutable. Aquí inmutable lo podríamos cambiar por esta parte de esta conjunción de inmutable, que es aparabatos, y hace alusión de que es inalterable. O sea, aquí está diciendo, mas por cuanto permanece para siempre, tiene un sacerdocio inalterable, inolvidable, intransferible, intransformable. Aquí está hablando en Hebreos de que en la antigüedad se hacía, para darles un contexto del versículo, en la antigüedad pues había sacerdotes, todos conocemos los sacerdotes, y que eran cambiados conforme pasaba el tiempo y había nuevos sacerdotes. Pero aquí están hablando sobre un nuevo sacerdote que era Jesucristo. Estaba diciendo, Jesucristo va a dar un nuevo pacto, va a ser el nuevo sacerdote para todo este pueblo de Dios, y Él es inmutable. Este nuevo pacto es inmutable. Este sacerdote no va a cambiar, no va a morir, no va a dejar de ser. Él siempre va a ser nuestro sacerdote. Y la segunda parte de la conjunción de esta palabra inmutable, que es ametsadetsetos, esos griegos están bien locos. Esta definición lo hace alusión a que es intransferible y perpetuo. Es lo que significa esta palabra. Y dándoles un ejemplo también de esto, es en Hebreos 6:17. Dice, por lo cual, queriendo Dios mostrar más abundantemente a los herederos de la promesa la inmutabilidad de su consejo, interpuso juramento. Aquí una vez más está hablando de Dios, está hablando de que Dios hizo un juramento, pero Dios no puede jurar sobre algo más que Él mismo, porque Él es todo. O sea, Dios no hizo un pacto cuando nos mandó a Jesucristo con nosotros, lo hizo con Él mismo.
porque el pacto no puede haber algo más grande o alguien más grande. Por ejemplo, cuando tú dices, te lo prometo por mi mamá, tu mamá es algo más grande que tú. O sea, si yo te digo, te lo prometo por mi mamá, es porque mi mamá tiene una autoridad más grande que yo, ¿no? Al menos en casa. Entonces, cuando Dios dice el pacto, lo juro, el juramento es por Él mismo, porque no existe algo más grande que Él. Y es muy interesante cómo Dios hace un pacto con Él mismo para nuestra salvación. Y aquí podemos ver otro claro ejemplo, ¿no? De cómo Dios no ha cambiado. Entonces, aquí hay algunos puntos que yo quiero ir desarrollando en esta mañana, y no sé si vamos bien. Algo que me he saltado, los veo como que espantados, o soy yo el espantado y solo veo mi reflejo. Bueno, el primer punto es: la vida de Dios no cambia. Y como les comencé diciendo, nosotros tratamos de ver a Dios, o por entenderlo ponemos palabras en la vida o en el ser de Dios. Y por ejemplo, Dios es un ser que siempre ha existido, y por llamarlo siempre vamos a ponerle en esta mañana vida. Todos tenemos vida, todos tenemos un tiempo en este mundo, y entonces aquí vamos a hablar por la vida de Dios. Dios no termina su vida, pero es por entenderlo de alguna manera, ¿no? Y aquí el primer punto es: la vida de Dios no cambia. Es decir, mi vida, por ejemplo, desde que nací, obviamente no nací siendo Alex de este tamaño, era un bebé, y después fui creciendo, fui niño y fui creciendo hasta que soy hoy, y voy a morir algún día y se va a acabar ahí mi vida. Pero aquí la vida de Dios es algo eterno, y lo vamos a ver en diversos pasajes de la Biblia que hacen alusión de que la vida de Dios nunca va a terminar. David en el Salmo 93:2 dice, haciendo paráfrasis de todos estos versículos, dice: Dios es eterno. Aquí David está hablando y está declarando que hay un Dios eterno, un Dios que, aunque pasen los años, aunque pase lo que pase, Dios es Dios. Jeremías 10:10 está diciendo que es un rey eterno. En este entonces era una temporada donde había reyes, y reyes morían y reyes venían y reyes crecían, y etcétera. Aquí está hablando Jeremías en el libro de un rey eterno, de una imagen de autoridad, de gobierno que siempre va a ser el mismo. Dios no va a cambiar. Dios no va a cambiar la manera en cómo hace las cosas. No es como el presidente que tenemos actualmente o los presidentes que hemos tenido, no hablando mal de ninguno, sino que cambian su administración. Cada presidente trae su nuevo gabinete, trae a su gente, se ponen a trabajar. Aquí está diciendo en Jeremías, en este versículo, dice: Él es rey eterno. Él va a ser el gobierno eterno. Él va a ser siempre la manera en cómo lo hace eternamente. Y aquí podemos ir dándonos cuenta ya de dos cualidades, ¿no? De que es un Dios eterno, de que es un rey eterno. Y después en Romanos 1:23 dice: es un Dios incorruptible. Aquí ya estamos hablando en Romanos en cuando era una época en donde la gente, había perversión, en donde usaban la religión como querían, como justificación de sus pecados, de sus faltas. Y aquí en Romanos nos está mostrando una nueva imagen de un Dios eterno que dice: Él es incorruptible. O sea, nosotros somos corruptibles. Nosotros podemos decir que estamos lo más seguros posibles de que tenemos una buena moral, de que tenemos un buen andar en este mundo, pero tarde o temprano nos vamos a corrompir, ¿no? Y aquí está hablando una nueva parte, y se ha ido revelando conforme a las Escrituras. Aquí solamente les estoy mostrando ciertos versículos, pero aquí podemos ver cómo se va revelando conforme va pasando el tiempo un Dios que siempre ha sido el mismo, pero se ha ido revelando conforme va pasando, conforme el mundo lo ha necesitado, nosotros lo hemos ido necesitando. En 1 Timoteo 6:16 dice: el único que tiene inmortalidad. Aquí claramente nos está hablando de que Dios no se va a morir. Aquí está hablando de un Dios que siempre va a estar más vivo que nunca, que siempre va a ser Dios. En Salmo 92 dice: antes de que formase las cosas, Él ya existía.
En la semana pasada nos pudieron explicar de esta teoría, ¿no?, de la existencia del mundo, y me dio mucho, ¿cómo se dice? Me interesó mucho, me llamó mucho la atención cómo Anthony hablaba de una fuerza, ¿no? No sé si se acuerdan de que hablaba de una fuerza que el mundo lo conoce como la explosión y que creó el mundo, pero que esta fuerza necesitaba algo para que pudiese dar esa fuerza. Eso es decir, como una piedra está ahí, pero no le va a golpear a alguien de ustedes si yo no la pateo. Es lo mismo, necesitaba de una existencia, y aquí está diciendo, Él existió desde siempre. Ese mismo poder para crear mundos, para crear el universo, sigue siendo tan real actualmente. Y no porque no esté creando Dios más mundos o nosotros no veamos eso, Dios haya dejado de ser un Dios creador. En Isaías 48:12 dice, Él es el alfa y la omega. Aquí claramente otra vez nos está mostrando de que Él siempre ha existido. Y está hablando de que su vida, si nosotros la queremos conceptualizar como vida, nunca va a dejar de ser. Nosotros vamos a pasar de este mundo, vamos a morir, mi hijo, sus hijos van a morir, y lo que va a quedar va a ser Él. Entonces aquí creo que hay un detalle muy importante, entendiendo que la vida de Dios no va a pasar. Realmente, ¿a qué deberíamos nosotros acercarnos? ¿De qué nosotros realmente deberíamos de buscar aprender? Si de una vida limitada como la de nosotros, o de la vida de Dios, que es ilimitada. El segundo punto, bueno, aquí un pequeño detallito que apunté yo, dice, no puede experimentar un cambio para bien ni para mal. Es decir, ¿se acuerdan si al inicio les dije que hay muchos cristianos, o habemos muchas personas que a veces creemos que Dios cambió porque ya no está cumpliéndose el propósito de nuestra vida? Dios no puede cambiar ni para bien ni para mal. O sea, no va a cambiar porque yo me porté mal, va a cambiar y me va a regañar de una nueva manera, o me va a traer un nuevo castigo. Dios ya trajo solamente una sola palabra. Y el segundo punto es el carácter de Dios. En este punto es muy, o sea, a mí se me hizo un poco complicado, ¿no? Porque nosotros entendemos como carácter como nuestro temperamento, ¿no? Es decir, no sé si han escuchado a algunas personas que dicen, mi carácter es muy duro, o mi carácter es muy noble. Eso no es tu carácter, es tu temperamento, es muy distinto. Aquí, por ejemplo, estamos hablando del carácter de Dios no cambia. Es decir, yo busqué una definición, esta definición dice, la naturaleza propia de cada cosa que distingue de los demás. En otra definición hablaba de que era el conjunto de cualidades que definían a una persona. Entonces, entendiendo ya más o menos en definición qué es el carácter, vamos a entrarnos un poquito de que el carácter de Dios no cambia, es decir, la esencia de Dios no va a cambiar nunca. En Éxodo 13:14, que hemos estado hablando de este versículo cuando le hablaron a Moisés y conceptualizando, dice, yo soy el que soy. Eso es como el concepto de este verso. La presentación propia de Dios hacia el mundo, hacia ese pueblo en esa época, y dice, yo soy el que soy. En esa declaración, Dios aclara su existencia autónoma y su eterna inmutabilidad. Entonces, aquí también podemos entender que el carácter de Dios jamás va a cambiar. Nuestro carácter sí va cambiando. ¿Por qué? Porque vamos en conjunto de experiencias que van pasando en nuestra vida. Cuando tienes una mala experiencia, tu carácter empieza a cambiar, empiezas a madurar en ciertas cosas, empiezas por ejemplo, si una persona a lo mejor te das cuenta que te lastimó, lo perdonas y todo, porque todos perdonamos aquí, pero ya a lo mejor vamos a ir viendo la vida, o vamos a ir viendo nuestras relaciones con las personas de una manera con precaución, con cautela, y eso se va formando con nuestro carácter, y no está mal. O sea, todos somos así.
Pero aquí está hablando de que el carácter de Dios nunca va a cambiar. O sea, por más que ofendas a Dios, su carácter, su esencia, jamás la vas a cambiar. Por más que quizá lo crucificamos a su Hijo, su esencia, su carácter, jamás va a cambiar. Y para mí esto es sumamente glorioso, porque aquí me puede dar demasiada tranquilidad a mí de que ninguna de mis ofensas va a cambiar el Dios que yo tengo. Ninguna de las ofensas que tú hagas va a cambiar el Dios que tú tienes, porque Él siempre va a ser el mismo. No sé si tengan alguna duda hasta este punto, ¿no? El punto 3, las maneras de Dios no cambian. Creo que este mensaje va a ser corto, porque ya estoy acabando, dice John. Las maneras de Dios no cambian. Y aquí yo puse entre paréntesis las promesas, las acciones, las declaraciones que están en la Biblia. Y no sé, yo a lo largo del tiempo he escuchado a mucha gente decir que esas promesas a lo mejor no eran para mí. O no sé si a ustedes les ha pasado, pero crees decir, o sea, esa palabra que estaba ahí escrita no era para mí, o eso que está ahí no es para mí, o a lo mejor empezamos a ver nuestra vida de distinta manera como creímos que iba a ser nuestra vida y empezamos a dudar del plan de Dios. Pero aquí un poquito a las maneras de Dios no cambian, es decir, las promesas, las acciones, las declaraciones no han cambiado, pero lo que a veces no entendemos que la Biblia no se trata del ser humano, sino que siempre se ha tratado de Dios. La Biblia desde el inicio, desde la ley del Torá, apunta a Jesucristo, y el Evangelio apunta a Jesucristo, y Jesucristo es Dios, entendiendo este concepto. Entonces siempre se ha tratado de Dios. Pero bueno, a veces ahí nosotros queremos manipular la Biblia, o queremos manipular las promesas o lo mismo que está en la Biblia, y quizá no lo hacemos en un mal sentido, sino por naturaleza humana queremos ser parte de algo. En Números 23:19, aquí Dios no es hombre para que mienta. Es como el énfasis de este versículo. Yo creo que todo el mundo lo ha escuchado, se ha predicado distintas veces de esto. Y habla de que Dios no es un hombre para que mienta. O sea, es decir, aquí estamos afirmando que las promesas de Dios nunca van a cambiar. Por más problemas que tengas en tu vida, Dios va a seguir siendo Dios. Nada más que aquí el detalle es de que si Dios se ha hecho tu Dios, si no, ahí sí hay un gran problema. Se ha dicho durante mucho tiempo que existen aproximadamente más de 1800 promesas en la Biblia, y de todas estas promesas Dios no las va a dejar de cumplir. Voy a leerles algunos de los versículos en donde habla de estas promesas y donde hablan del cumplimiento también de ellas. En Deuteronomio 4:31, Él no te abandonará ni te destruirá, ni se olvidará del pacto que juró. Aquí está diciéndote nuevamente que nunca va a dejar de estar a tu lado. En 2 Timoteo 2:13, si fueran infieles, Él permanece fiel. Está hablando de la fidelidad de Dios, está hablando de que Él es inmutable en su fidelidad hacia nosotros. En Isaías 54:10 habla de que no se apartará de ti mi misericordia. Nos está dando promesa tras promesa. En Lamentaciones 3:22 habla de que es por la misericordia del Señor que no hemos sido consumidos. En Juan 31:3 habla de que con temor te he amado, con amor eterno, te he amado. Entonces, cuando podemos entender que todas estas promesas de Dios no van a dejar de ser, ¿por qué nosotros como seres humanos vamos a estar preocupados? ¿Por qué nosotros como seres humanos vamos a estar agobiados? Me acuerdo que la primera vez que estuve aquí hablé ¿de qué hablé? No, hablé de quién es uno, ¿no? De la persona, no personal, sino tu propósito en este mundo. Ajá, así se llamaba. Y entonces, me acuerdo que les comenté que esa vez
son eternas. Y entendemos que las maneras de Dios son eternas, que el carácter de Dios no va a cambiar. ¿No creen que vamos desarrollando y descubriendo principalmente quién es Dios y por ende quiénes somos nosotros? Esto ayuda bastante a nosotros, o al menos a mí, porque puedo entender que cuando tú entiendes quién es Dios, vas a entender quién eres tú. Y estaba escuchando en esta semana que hablaba un pastor que iba aumentando su temor hacia Dios, y no un temor de miedo como no lo conocemos normalmente, sino un temor de respeto, de reverencia hacia un Dios. Y dice, yo quiero que vaya aumentando mi temor, porque como va aumentando mi temor, mejor me voy moviendo en este mundo, mejor voy actuando conforme a Dios, conforme Dios quiere que haga las cosas. Entonces yo también quisiera ir aumentando mi temor. Yo a veces platico con personas y les digo, es que me saca a veces un poquito de onda cómo nos referimos a Dios en nuestras oraciones, o cómo nos referimos a Dios cuando necesitamos algo, totalmente sin reverencia hacia Dios, totalmente sin respeto hacia Él. Y digo, no digo que esté mal, sino que conforme nosotros nos vamos sumergiendo en la palabra, sumergiendo en quién es Dios, en aprender quién es Dios, naturalmente nuestro cuerpo incluso va a querer estar postrado ante una presencia tan santa, tan digna, tan incambiable. Entonces, esa es una invitación, una exhortación en esta mañana de que conozcamos a Dios. Y a medida de que lo vayamos conociendo, nuestra relación hacia con Él va a ir cambiando y nos va a llevar a otro nivel completamente distinto. Vamos a hablarle completamente distinto. Yo a veces me pongo a pensar, hablando de este tema, en el tabernáculo tenían que los sacerdotes ponerse cascabeles en los pies para que la gente de afuera supiera que estaban vivos. Yo creo que yo ya estaría muerto con mis oraciones simplemente. O sea, es decir, llego con arrogancia a Dios y le digo, Dios, por favor, dame esto, Dios, lo necesito, Dios, cuando deberíamos de cambiar nuestra oración de, Dios, enséñame tus palabras, tus pactos que ya están, ayúdame a descansar en tus promesas que ya son. O sea, la necesidad que hoy tienes ya está pactada hace más de 2000 años. Y cuando vamos entendiendo y vamos cambiando nuestra oración, vamos cambiando nuestra perspectiva, incluso hacia nuestros prójimos, ¿no? Cambiamos nuestra manera de actuar hacia la gente. Y todo esto, en resumen, lleva a lo que Dios nos mandó a hacer, amarnos unos a otros, a levantar discípulos, ¿no? Bueno, esto fue un pequeño paréntesis. El cuarto punto, es los propósitos de Dios no cambian. Nosotros, no sé, ahorita que acaba de iniciar el año, no sé cuántos iniciaron con propósitos, iniciaron emocionados de que voy a ir al gimnasio, voy a dejar de comer carne, me voy a hacer vegano, o cosas imposibles como esas. Bueno, aquí Dios también tiene propósitos, pero los de Él sí no cambian y sí los cumple, ¿no? Y bueno, nosotros estamos tan acostumbrados a propósitos tan vagos, tan limitados, tan así, que a veces queremos que los propósitos de Dios en nuestras vidas estén cambiando como estamos cambiando nosotros. Si nosotros hoy queremos traer el pelo azul, queremos que todo se acomode a que nosotros traemos el pelo azul. Si nosotros hoy queremos estar con cierta persona que a lo mejor sabemos que no es la adecuada, hablando quizá de relaciones, queremos que Dios y la Biblia se acomode a que esa persona es la adecuada. Si queremos estar en cierto trabajo, queremos meter, y que no es un trabajo que nos va a bendecir, queremos meter a Dios, encasillarlo a que sí sea lo correcto. No sé si me explico. Y bueno, aquí también voy a leer un poquito algunos versículos en donde está haciendo alusión de los propósitos de Dios inmutables. En Salmos 33:11
Él habla de que el consejo de Dios permanece para siempre. Aquí David una vez está reconociendo que los consejos de Dios, los propósitos de Dios para su vida nunca van a cambiar. Siempre van a ser los mismos. Es decir, el consejo que le pueda dar a Anita va a ser el mismo consejo que le pueda dar a Jesse, que le pueda dar a cada uno de nosotros. ¿Por qué? Porque Dios sigue siendo Dios y Dios es el mismo. No es el Dios de unos o el Dios de otros, el Dios de cierta iglesia. Dios es Dios y su palabra siempre va a permanecer. En Proverbios 19:21 dice otra vez, el consejo del Señor permanecerá. Está diciendo nuevamente que Él va a seguir hablando y su consejo siempre va a ser el mismo. El Señor en Ezequiel 24:14 habla de que el Señor lo ha dicho. El Señor lo que ha dicho lo hará. Está hablando nuevamente de que el Señor va a cumplir su promesa, va a cumplir lo que Él ha dicho. En 1 Samuel 15:29 habla de que el Señor no mentirá ni se arrepentirá porque no es hombre para que se arrepienta. Este es otro versículo muy conocido, ¿no? De que Él no es hijo de hombre para mentir o arrepentirse. En Isaías 46:9 Él está hablando y dice, Él es el único Dios. En 1 Timoteo 1:9 dice, su propósito fue desde antes del principio de los siglos. Y aquí podemos ver un Dios que es completamente inmutable en su propósito porque Dios no cambia su pensamiento. Podemos, a lo largo de estos versículos que nos muestran quién es Dios y sus propósitos, nos podemos dar cuenta que el pensamiento de Dios siempre ha sido el mismo. Siempre ha sido y no ha cambiado. Y aquí quizá haya un paréntesis que podamos hacer y a lo mejor, por ejemplo, cuando la Biblia habla de que Dios se arrepintió, ¿no? Por ejemplo, en la cuestión del diluvio y de que aquí es cuando nosotros se llama antropomorfismo, que le damos alusiones o le damos atributos a Dios de hombre para entenderlo. Pero un ejemplo, cuando la Biblia dice que Dios oyó nuestra oración, Dios no tiene orejas o no tiene oídos, pero es una manera de entender que Dios escucha. Cuando la Biblia dice que la mano de Dios te sostendrá, Dios no tiene una mano literalmente, pero es una manera de explicar que Dios tiene el control. Entonces, aquí pudiera entrar este pequeño paréntesis que, por ejemplo, cuando Dios se arrepiente, ¿no? Muchas veces, o a lo mejor lo hemos estudiado y podemos decir, bueno, Alex, tú estás diciendo que Dios no cambia, pero ahí ya se pudo haber arrepentido alguna vez en el Antiguo Testamento. Simplemente se está haciendo una alusión y de hecho en ese versículo la traducción habla de que Dios suspiró. Es como cuando, no sé, los que son padres y ven que su hijo ya lleva 1 hora de berrinche y le haces... Esa es la traducción más acercada, pero nosotros como seres humanos lo hemos ido cambiando por otras palabras para poderlo entender, pero no significa que Dios se haya arrepentido, no significa que el plan de Dios haya salido mal y por eso tuvo que mandar a Jesucristo. El plan de Dios siempre fue así, es muy distinto, ¿no? Hay una frase que me llamó mucho la atención. Ahorita que estuve estudiando este tema, que la verdad se me hizo muy, muy complejo, muy completo, el entender que Dios nunca va a cambiar, pero a lo largo de la Biblia así lo ha dicho. Pero esta frase dice, 2 cosas hacen que el hombre cambie de parecer y modifique sus planes: la falta de visión para anticipar algo que va a pasar, o la falta de visión para ejecutarlo. Es decir, para que un hombre cambie, hace falta el conocimiento o la falta de visión de lo que va a pasar, que en resumen es lo mismo. Pero bueno, aquí lo interesante y lo que más me asombra es de que Dios es omnisciente, es omnipotente y jamás modifica sus planes. O sea, si un hombre cambia sus planes porque no conoce lo que hay de aquí para allá, Dios conoce lo que hay de aquí para allá y de allá hasta allá, hasta allá. Y eso es tan poderoso porque podemos estar confiados en un Dios que conoce nuestro camino,
Nosotros conocemos a lo mejor nuestro mañana, pero porque no lo planeamos. Dios conoce nuestro mañana, nuestro pasado, etcétera, etcétera. Y esto es sumamente interesante, sumamente de meditar. Y yo los invito a que en casa puedan meditar de esta palabra. Si a lo mejor dejé alguna duda por ahí, no duden en acercarse a nosotros. A lo mejor no somos las personas más sabias, pero buscamos siempre atender las dudas, o buscamos siempre acercarnos más a la verdad que es Dios, y estamos completamente basados en lo que es la Biblia. Y bueno, yo los invito a que mediten sobre esta palabra, sobre esta parte de la inmutabilidad de Dios. Y sus planes son hechos mediante un conocimiento y control pleno y perfecto. No están sujetos bajo una circunstancia en un punto del tiempo. Sus planes se expanden en un pasado, presente y futuro. Dios no puede ser sorprendido. Lo que Dios hace en el tiempo del ser humano, Él lo planea en su eternidad. Aquí puedo regresar al inicio en donde les hablé de la gente que, o nosotros mismos, o yo mismo, he dicho irracionalmente que Dios ya no me ama, Dios ya no está cumpliendo esto en mi vida. Pero a lo largo de estos puntos anteriores podemos ver que incluso el hecho de que tú tengas un plan, Dios ya había planeado ese plan. El hecho de que tú hayas tenido un sueño, Dios ya había planeado que tú tuvieras ese sueño. Entonces, yo creo que es importante que podamos descansar en esto, en esta palabra, en que Dios es el Dios de control, es el Dios que ya tiene el control de nuestro futuro, es un Dios que no va a cambiar, y podemos estar tranquilos de que si Dios dijo que y lo iba a hacer, Él lo va a hacer. Podemos estar tranquilos del futuro de nuestra iglesia, podemos estar tranquilos del futuro de quienes somos nosotros, podemos estar tranquilos del futuro del mundo. Dios ya dijo que iba a pasar. No tenemos que buscarle. Yo vengo de una generación en la que la iglesia parecía Indiana Jones. ¿Y por qué lo digo así? Porque tenías que investigar en la Biblia, y a lo mejor si sumabas este versículo más este versículo nos daba dónde estaba la tierra prometida, no sé. Vengo de una generación en donde las cosas eran así, o al menos así yo lo percibí, no lo sé. Pero cuando entendemos que Dios ya lo habló y no hay más que buscarle, más lo que ya está aquí escrito, nosotros vamos a poder vivir una vida plena. Hablando de nosotros, teniendo un lugar en este plan, nosotros vamos a poder estar completamente tranquilos de que Dios sigue estando en control. Hay una historia que yo siempre les he contado y es referente a mí, de cuando yo era adolescente, y a lo mejor hay madres aquí que estén preocupadas por sus hijos, pero Dios es fiel y Dios lo dijo que lo iba a cumplir. Yo cuando tenía cierta edad no quería saber cosas de Dios, como muchos adolescentes, y yo era muy rebelde, y mi mamá a diario subía a mi cuarto para ver que estuviera bien, que estuviera vivo. Y no, es en serio, subía a ver que estuviera literalmente vivo, y ella oraba y le creía a Dios, y yo la podía ver, y que ella decía: Dios, tú un día vas a hacer las cosas de Dios. Hijo, tú un día, aunque a lo mejor ahorita no lo vea, tú lo vas a hacer, le vas a servir a Dios. Yo la ignoraba, le daba la vuelta y decía no. Y así fue durante muchos años. Yo estuve renuente a incluso estar parado aquí durante muchos años. Yo conozco a Dios desde que tengo aproximadamente 5 años, casi toda mi vida, o mi vida con conciencia. Y yo amaba a Dios, yo lo quería demasiado, pero hubo una etapa en mi vida en donde yo quise manipular a Dios. Quise manipular lo que Él hacía y quería que se encajonara a lo que yo entendía, que es lo que estábamos hablando. Entonces, cuando pasó esta etapa en mi vida y mi madre venía tras vez, a mí me enfadó. Yo no entendía cómo mi mamá podía estar tan firme, tan fiel en sus oraciones y en lo que ella creía. Y decía: mira, Dios, yo era tan malo que decía: mira lo que Dios hizo
está haciendo que tu hijo esté mal y tú estés mal. Y se la quería voltear, yo era así, o sea, lo digo a lo mejor ahorita con un poco más libertad, pero pues no es lindo, o sea, ¿a qué madre le va a gustar que tu propio hijo te esté jodiendo? O sea, a nadie. Y yo era así. Y el ver que mi madre seguía echándole ganas, orando porque yo estuviera vivo, así literalmente, era porque mi mamá quizá entendía esta parte, ¿no? Entendía la parte de que Dios es inmutable, de que las promesas de Dios no van a cambiar. Y eso yo quiero que se vayan esta mañana, papás, mamás, hijos, si tus hijos, tus padres no están aquí, tu esposo, las promesas de Dios son eternas. Entonces, mi mamá no se cansó de orar y hoy puedo estar aquí. A lo mejor no es mucho lo que hago, es poquito, o sí es mucho, no lo sé. Pero creo que estoy haciendo lo que Dios me mandó a hacer. Y no es por mí, es porque hubo alguien que creyó que la voluntad de Dios no cambia, aunque su hijo se esté portando mal. Entonces, ustedes estén tranquilos, no se preocupen, como dice la canción, ¿no? Y el último punto es: la verdad no cambia. Ya vamos a acabar, ya no me van a escuchar. Este punto quiero centrarlo en Primera de Pedro 1:25, si tienen sus Biblias, y si no, pues yo se los leo. Dice: mas la palabra del Señor permanece para siempre. Y esta es la palabra que por el Evangelio os ha sido anunciada, desechando pues toda malicia, todo engaño, hipocresía, envidias y todas las detracciones. Desead como niños recién nacidos la leche espiritual, no adulterada, para que por ella crezcáis para salvación, si es que habéis gustado de la benignidad del Señor. Aquí está hablando de que la palabra del Señor va a permanecer siempre. Todo esto que hablamos de quién es Dios, de que Dios no cambia, está escrito en la Biblia. Y la Biblia siempre, o la palabra de Dios, siempre va a permanecer. No importa quién la quiera manipular, no importa las doctrinas que se vayan a levantar, Dios se va a ir revelando. A Dios no lo podemos callar, a Dios no lo podemos manipular y a Dios no lo podemos mover a nuestra conveniencia. A veces creemos que podemos, pero el único daño que estamos haciendo realmente es a nosotros mismos, porque vamos a estar viviendo una vida limitada a nuestra manipulación, pero cuando entendemos quién es Dios, vamos a vivir una vida completamente plena en la plenitud de Dios. Yo creo que esto es muy importante y me encanta este último versículo. Cuando lo leí, a lo mejor lo había leído ya anteriormente, pero cuando lo leí en este contexto, en que la palabra del Señor permanece para siempre, y es la palabra que por el Evangelio se nos ha sido anunciada. Y aquí nos da una serie de sugerencias, por decirlo de alguna manera. Dice: desechando la hipocresía, envidias y todas las detractaciones, ¿no? No sé, me emociona tanto que la Biblia jamás va a dejar de existir. A lo mejor físicamente te la van a querer quemar o te van a querer juzgar o etcétera, pero la palabra de Dios nunca va a dejar de existir, porque Dios jamás va a dejar de existir. Y Dios creó este medio de comunicación para poder llegar a nosotros. Entonces aquí hay una promesa muy grande en donde simplemente Dios no va a dejar de comunicarse con el hombre. En la antigüedad, quizá en el Antiguo Testamento se dice que hubo un tiempo de silencio, ¿no? De que Dios ya no hablaba, Dios hablaba por medio de profetas. Actualmente pues es otra la manera, pero aquí está hablando de que Dios, tan inmutable y tan grande, no va a dejar de comunicarse contigo, no va a dejar de enseñarte quién es. Y yo creo que eso es de darle gracias a Dios, ¿no? Y todos estas cualidades de Dios, de su inmutabilidad, y nosotros tan mutables, me dejó, cuando estaba estudiando, me dejó como con una,
vacío, un rayos, ¿no? Dios es tan perfecto y yo tan imperfecto. ¿Cómo yo puedo entrar en sus planes? ¿Cómo yo puedo entrar en esa relación? Y me acordé, se me vino a la cabeza Efesios 5:1 y me acordaba más o menos cómo iba, pero lo investigué, ¿no? Lo busqué y dice: sed pues imitadores de Dios, como hijos amados, andad en amor, como también Cristo nos amó y se entregó a sí mismo por nosotros, ofrenda y sacrificio a Dios en olor fragante. Aquí simplemente nos está diciendo que seamos imitadores de Dios. Si Dios es una persona, un ser que no cambia, obviamente nosotros vamos a cambiar. Obviamente nosotros vamos a estar fluctuantes, vamos a estar divagando en muchas cosas. Pero aquí dice, y creo que es aquí donde nosotros podemos entrar: seamos imitadores de Dios. O sea, si Dios es firme en lo que Él dice, si nosotros vamos y estamos buscándolo a Él eternamente, vamos a poder ser firmes en nuestras decisiones. Si Dios cumple sus promesas, nosotros vamos a ser personas confiables, porque vamos a estar imitando a Dios. Entonces, si nosotros, no sé, tenemos duda de nuestro futuro, tenemos duda de nuestro porvenir, duda del porvenir del ancla, duda del porvenir de la nación, si somos imitadores de la Biblia, de lo que dice, de lo que ya está escrito, vamos a poder ser seguros y ya no vamos a tener quizá la duda y vamos a ser, como decía Pedro, ¿no? Una roca firme. Y yo los invito esta mañana a que mediten en esta palabra. A lo mejor es un poquito extenuante, extensa, no sé cuál sea la palabra, pero nunca vamos a dejar de aprender de Dios. Y a lo mejor nosotros intentamos exponer un tema y nos esforzamos porque pueda quedar claro para ustedes, pero aquí hay una parte en donde es crucial, y es que nosotros mismos tenemos que aprender por nuestra propia cuenta. Está bien que vengamos a la iglesia, está bien que escuchemos la palabra que se expone aquí, pero si nosotros fuéramos unas personas que a diario leemos y meditamos y estamos imitando lo que dice en esta Biblia, en esta palabra, vamos a realmente trastornar y cambiar esta generación. Entonces, esa es mi invitación de esta mañana. Eso es en resumen lo que yo quería compartir con ustedes, y los invito a que se pongan de pie para terminar.